¿Tú cómo ves la situación actual del país? Muy mal el gobierno federal. Estamos viendo una regresión a los años 60, 70. Quiere convertir al país, en el México de un solo hombre, igual que antes, en donde los presidentes de la República controlaban al Congreso, mandaban en la Corte y no tenían nada que los pudiera auditar, que los pudiera evaluar. Y por eso esa forma sistemática de ir a atacar los organismos autónomos. En el momento en que llega la pandemia, empieza a oírse de la pandemia desde noviembre del año pasado, en China y luego los europeos, obviamente empezó a afectar la economía, porque sabemos precisamente que una pandemia es lo normal que se expanda en todo el mundo. Empezó a afectar más, pero el decrecimiento ya venía desde entonces por la falta de políticas públicas económicas que fueran eficientes y capaces de poder llevar a cabo un proyecto económico viable para el buen crecimiento de la economía y del crecimiento económico de las personas. En México, desde hace 100 años, es más, yo me atrevería a decir desde la historia de México, no se había vivido una crisis de estas características, que las consecuencias pueden ser brutales. O sea, han tenido las consecuencias más allá de que haya pobres más pobres y muchos más pobres, la desaparición prácticamente de la clase media, pues esa clase media que finalmente ayudó, en alguna parte de la clase media ayudó a que él ganara. Pero yo estoy convencido de que a Andrés Manuel López Obrador le encantan los pobres y por eso los reproduce. ¿Qué es lo que pasa con Andrés Manuel y por qué nos está yendo tan mal en este primer tramo de su gestión? Yo creo que Andrés Manuel es un mitómano, que llega a repetirse tanto una historia que él mismo creó, que al paso del tiempo no sabe si le inventó o es real. Hemos visto todos, es más, yo me atrevería a decir que una cantidad importante de mexicanos, hemos visto los videos en donde en su oportunidad, de qué manera criticó a los gobiernos en turno, porque pues viene criticando a los gobiernos desde hace muchos sexenios. ¿Cómo criticó lo que criticó y lo que propuso como solución aparentemente a esos problemas? Y cuando hacemos la comparación de esos videos de los que él proponía cosas, Andrés Manuel, y con lo que dice hoy, no hay consistencia. Claramente hay videos en donde dice que iba a disminuir la gasolina. Y fue una bandera que ondeó durante mucho tiempo, desde antes de esta pasada elección. Lo anduvo diciendo durante 6 años. Y criticaba las políticas de Calderón y criticaba las políticas de Enrique, y diciendo que cómo era posible que permitieran que subiera de manera desmedida, que eso atacaba directamente al bolsillo de los mexicanos, que con él no tan solo no iba a aumentar, sino que iba a disminuir. Y ahora en sus mañaneras dice que nunca prometió que iba a bajar la gasolina. Entonces los tres postulados que prometió durante toda su campaña, y es más, desde antes de su campaña, no mentir, no robar y no traicionar, no los ha cumplido. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder comunicar a muchas personas, porque también hay que decirlo, ha bajado su popularidad, pero no lo suficiente como para perder las elecciones, ¿no? ¿Tú crees que alcance para que demos el giro y las cosas se empiecen a componer? Yo, la verdad es que esto lo veo caótico, creo que hay una gran oportunidad, sí veo una gran oportunidad en el proceso electoral 2021, siempre y cuando sepamos comunicar. Que ahora con la nueva realidad, el que innove precisamente en tecnologías y en formas de comunicar y que sea eficiente en lo que hace, ese es el que va a poder abanderar una causa opositora contra el régimen actual. Estamos enfrentando algo nuevo, tenemos que caminar rumbo hacia allá. Hoy que vuelvo a reiterar, es el día de las redes sociales, tenemos que caminar de manera frenética hacia la tecnología y empezar a planear, que yo sé que el presidente Marco Cortés ya lo está trabajando, ya lo está haciendo así en el Comité Ejecutivo Nacional. En breve vamos a tener información al respecto, pero sin duda alguna tenemos que ir caminando hacia ese rumbo, ¿no? Institutos autónomos. Trae un ataque serio contra todos esos institutos, especialmente contra el INE. Es curioso porque además pues son luchas no solamente de un partido político, no solamente de una persona, sino son luchas de libertades y institutos adquiridos durante muchos años y que ahora él
se avienta contra estos institutos autónomos. ¿Por qué? Todo esos organismos que escapan de su alcance, por supuesto que no le interesa conservarlos. Por eso los ataca y los ha venido atacando de manera sistemática, con el pretexto de la austeridad republicana, que gastan mucho dinero, que es demasiado dinero y que, bueno, en las últimas conferencias de prensa hasta decir que ignoraba que algunos de esos organismos existieran. Cuando regresan a la película y ven cómo en algunos momentos en la mañanera hasta los presentó, a una titular la presentó en la mañanera. Y es decir, ignoraba que existían. Él todo lo que no pueda controlar, va a tratar de meterle mano y buscar controlarlo él o destruirlo, desarmarlo. Quiere regresarse a lo que hacía en los años 70, que es controlar políticamente todos los órganos, mandatarlos. Y has visto la evolución desde cuando creían que era radical hasta este punto. Una pregunta, primera pregunta, ¿cómo has visto esa evolución? Y la segunda es, ¿no crees que se está reaccionando tarde y nos dará tiempo de alcanzar a defender al INE? ¿O qué crees que es lo que va a pasar en este sentido? Televisa y TV Azteca, aunque en intervalos, pero prácticamente en todos los programas noticiosos ocupan un alto porcentaje de su programa. Entonces, él tiene una sobreexposición a los medios de comunicación. Y ahí estamos en una gran desventaja los partidos de oposición, porque no nos abren, no nos quieren abrir, porque tienen miedo a las represalias. Voltean a ver la historia de otros países en donde el gobierno se apoderó de las televisoras, ¿no? Ya no me gustó lo que estás comunicando de la manera que lo estás comunicando. Le tienen miedo a eso. Que las concesiones, el gobierno llegue a un momento en que se las retire con cualquier pretexto. Entonces, están siendo serviles al gobierno. Entonces, obviamente, eso dificulta mucho esta lucha. ¿Cómo es la dinámica entre los partidos en el INE? ¿Estamos solos? ¿Sí nos acompañan? ¿Cómo se está llevando a cabo toda esta defensa del INE? Veo a un PRD echado para adelante, bien. Es más, acompañándonos en las quejas que presentamos, en las impugnaciones, hasta en los recursos de amparo que hemos llegado a presentar, nos han venido acompañando, ¿no?, por esta vulneración constante del artículo 134 de la Constitución. A Movimiento Ciudadano también, su representante es combativo, su representante tiene mucha experiencia, tiene muchos años ahí al frente de ese encargo por parte de MC. Sin embargo, más cauto, pero sí lo he visto preocupado por las cosas, es una persona que se mueve mucho, que es muy ágil. Y al PRI, esto no tiene nada que ver con su representante, me imagino que son posturas políticas. Al PRI, solamente cuando le tocan algún interés de él. En pocas cosas los he visto más proactivos. Los veo demasiado callados la mayor parte del tiempo. ¿Qué hacer como ciudadanos? ¿Cómo meternos a decir, vamos a defender la democracia y sí vamos a seguir exigiendo la transparencia? ¿Cómo decirle a todas y a todas que sin distinción de partidos políticos, que son temas que a todos nos lleva? ¿Cómo hacerle? ¿Qué nos dirías, Víctor? Derechos humanos en México, ¿cómo puede uno tener confianza en la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad, de la ciudadanía, si para empezar el proceso llevado a cabo por la Cámara de Senadores para elegir a quien encabezaría como ombudsman a nivel nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos es producto de un fraude? Pero aparte, es producto también de vulnerar la ley. El nombramiento del actual titular de los derechos humanos a nivel nacional es ilegal, porque uno de los requisitos claramente establece que no puede ser militante ni dirigente de ningún partido político. Y se logró acreditar claramente que la señora Ibarra no tan solo era militante de un partido político, sino se acreditó su calidad de dirigente como integrante del Consejo de Morena. ¿Qué papel debe de tener un representante en cada uno de estos distritos? Hoy por hoy, ante toda esta situación que se está dando de ataque y de querer mermar la vida como tal de la democracia en México, ante el proceso que se nos viene ya casi en un par de meses.
tenemos muy claro que la renovación de este Congreso, de esta Cámara de Diputados, de la próxima legislatura del año entrante, es fundamental para la vida democrática de este país, para el futuro democrático de este país. Pero no tan solo para eso, sino para el futuro económico, para el futuro social, en todos los aspectos, para el país es muy importante esta Cámara de Diputados. Un representante, sin duda alguna, es un vigilante, es un garante de que todos los procesos implícitos en la ley se cumplan cabalmente en esas representaciones. Estar muy alertas de las irregularidades que se puedan cometer, cometer con la clara intención de mancillar el proceso electoral, de entorpecer el proceso electoral o de impedir que el resultado electoral sea el que emite mediante su voto. ¿Mediante qué? Mediante recursos de queja, mediante impugnaciones, el día de la elección mediante incidentes. Sí, tienen que ser garantes del proceso. Y en la jornada electoral, pues es claro, que lo que ganemos en las urnas no lo perdamos en la mesa. ¿Qué dirías acerca de también el frente que tiene que hacer la juventud a toda esta nueva oleada que necesitamos indudablemente para salvar a México? Pues que se le abran las puertas. Ahorita estamos viendo el desencanto de muchos jóvenes que votaron por el proyecto de Morena en el 2018. Acabo de ver ahí un estudio muy interesante en donde se segmenta por edades y cómo ha venido cambiando en los últimos meses la preferencia electoral o la preferencia hacia un partido político por parte de los jóvenes desde los 15 hasta los 29 años. Entonces es un segmento que regularmente ha sido del PAN, que han jalado con Acción Nacional, han sentido más identificados y que en esta ocasión pues, muchos de ellos decidieron que no. Esas son las banderas con las que tenemos que volver a retomar y que tenemos que volver a ir en búsqueda de ellos, porque somos más afines por muchas situaciones. Y para eso necesitamos a jóvenes humanistas que estemos preparando de manera constante, de manera permanente, no tan solo para ir en conquista de otros jóvenes, sino también para que lleguen con frescura, que lleguen con nuevas ideas, con el manejo de las tecnologías, no tan solo al PAN, sino al PAN y de ahí hacia el gobierno, porque ahorita con esta nueva realidad estamos forzados, estamos obligados a explorar, a aprender los que somos de otra generación sobre estas tecnologías, porque este medio de comunicación hacia las personas va a ser cada vez más frecuente. ¿Qué hay que hacer las mujeres en este 2020 para el 2021? Amiga, lo que has hecho tú, la consistencia, la permanencia, el que está en política y más cuando entra a un partido de oposición como Acción Nacional, requiere de ser alguien muy necio, muy perseverante. Yo aconsejo que te escuchen, que las aconsejes, que oigan a mujeres como tú, pero que no dejen de prepararse, y que no permitan que las contaminen. No las contaminen, porque la política contamina también personas. Y que vayan en busca de sus ideales y que luchen por ellos. ¿Qué tenemos que hacer los panistas para recuperar esa mística y obtener triunfos en las próximas elecciones? Es que acabo de tocar un tema muy importante. Es la identidad. Para que tú tengas una identidad, tienes que tener una formación. Y para que tú busques formarte en algo es porque te interesa, es porque lo compartes. Para nadie es desconocido que nuestro origen como partido político viene de movimientos juveniles que vienen más de la propia Iglesia Católica. Hoy es un poco más plural el PAN en ese sentido, pero nuestros principios están fundados en la doctrina social cristiana. Es por eso que manejamos mucho esos principios y el apego a la moral. No una moral como la desvirtúan algunos políticos. La moral real, la moral auténtica que viene del comportamiento, de la forma de actuar, de que mi forma de pensar tiene que ver con mi forma de vivir, o mi forma de vivir se establece en la forma de actuar y de ejercer cada día mi labor a lo que yo me dedico. Entonces, yo creo ahí en este tema, Miros, que sí tenemos un gran compromiso con la vida democrática del país a través de nuestro pensamiento ideológico. Y tenemos que cuidar muchísimo
el origen que nos hizo llegar aquí, en donde estamos parados hoy, y si estamos caminando de la manera adecuada. Y esa reflexión, pues qué bueno que la dejamos ahí, porque es un clavado interno de cada quien, ¿eh? No es tanto un acto de concientización de un líder, es un acto de revisión personal de cada uno de los que integramos Acción Nacional. ¿Qué opinas sobre esta posibilidad que se ha estado manejando en estas últimas horas o días de una posible alianza con el PRI? Yo guardaría mis reservas hasta conocer el tema de la agenda, pero sí creo que todos los que somos partidos políticos opositores al régimen tenemos la gran obligación y el gran llamado, si es que somos patriotas, a construir un gran frente nacional en contra del comunismo. Lo digo claramente, en contra del comunismo. Tenemos que unirnos nuevamente como una sola fuerza, como una familia, con todo ese poder que nos da la experiencia, con todo ese poder que nos da la juventud, y salir a pelear esta gran batalla. Y yo estoy seguro que tenemos amplias posibilidades de lograrlo, pero para eso necesitamos ir por todos esos indecisos, que es una cantidad impresionante, para que no se conviertan esos indecisos en abstenciones o se conviertan en votos comprados. Porque el gobierno federal de verdad tiene la gran tentación de alguna forma cometer un fraude electoral para quedarse con la Cámara, con la mayoría de la Cámara de Diputados en el próximo 21. Por lo menos nosotros desde el INE, yo como representante del PAN ante el Instituto Nacional Electoral, seguiré dando la pelea, seguiré dando la lucha, seguiré denunciando, seguiré señalando. Sé que se corren riesgos cuando hace uno esto, pero yo para eso siempre me he alquilado en el PAN. Y para eso siempre yo nací y crecí en la oposición y he durado más en toda mi vida como opositor que dentro de algún gobierno. Entonces, esa es mi chamba y sé que contiene sus riesgos. Conozco la persecución, la hemos vivido en algún momento, personalmente o a través de otros compañeros o otras compañeras, no nos importa. Estamos aquí dispuestos a jugarnos lo que sea. La vida es para eso. Y mi vida, a veces suena mal eso para mi familia, para mis hijos y para mi esposa, pero la vida yo la doy por la causa. Mi vida la doy por la causa, porque para eso decidí meterme en política.